Hola, ¿qué tal? Como tema para el día de hoy tenemos un caso práctico para elaborar lo que es una clasificación ABC en inventario. Este tipo de herramienta nos sirve para priorizar cuáles elementos debemos trabajar primero o prestarle mayor atención, ya sea por el alto costo que tienen o bien si deseamos hacerlo en cuanto a la rotación, y esto para ubicarlo en un lugar específico dentro de nuestro almacén para reducir lo que son los desplazamientos que hay. Como hablaba ahora, esta herramienta se basa en lo que es la parte de priorización, y esto es porque se deriva de lo que es el diagrama Pareto, el análisis Pareto. Vilfredo Pareto, que nace en 1858, es quien elabora esta técnica, y particularmente porque para el año 1906 identifica que en Italia el 80% de la riqueza estaba concentrada en el 20% de la población. Entonces es común identificar que a este diagrama Pareto o análisis Pareto también se le clasifica como o nombra también como diagrama 80-20 o el análisis 80-20, porque en específico hace referencia que el 80% de los efectos se debe al 20% de las causas. Eso es uno de los elementos. Quizás en muchas ocasiones no se ajuste ese 80-20 tal cual, sino va a prevalecer lo que es el análisis de que la mayor proporción de los efectos se debe a la menor proporción de causas. Y esa es la estructura que siempre va a prevalecer. Entonces, si yo me enfoco en esa menor cantidad de causas, voy a tener un mayor impacto en el análisis que estoy haciendo. En el caso que estábamos hablando anteriormente, y como lo vamos a trabajar ahora con datos, esto puede verse representado, por ejemplo, que el 20% de los artículos de un inventario representan el 80% del costo de todo el inventario que tenemos en el almacén. O bien que el 20% de los artículos corresponden a los que representan el 80% de las transacciones que se realizan en la bodega. Entonces, siendo estos los artículos que más rotación tienen, pues deberían estar cerca del despacho para evitar grandes desplazamientos. Entonces, es un poco de lo que se debe analizar con esto y a lo que vamos a ir hoy. Entonces, lo que es una clasificación ABC viene derivada de lo que es un diagrama Pareto. Hago la observación de que aunque hay ciertos porcentajes que se utilizan para clasificarlo, muchas veces esto va a definirse no necesariamente con ese 80-20 que hablaba anteriormente, sino con la disponibilidad de recursos que yo tenga. ¿Por qué? Porque tal vez puede ser que el 20% de las causas correspondan a 5 artículos, pero tal vez hayan 2 que representen el 60%. Entonces, en lugar de trabajar con los 5, voy a concentrarme en trabajar primero 2 y atacar, en este caso, lo que corresponde a un 60% de los efectos, ¿verdad? Eso ya para verlo con datos. Entonces, esos porcentajes no siempre se mantienen, sino que los podemos variar y dependiendo simplemente de una estructura. Que, por ejemplo, vamos a ver ahora a nivel de lo que es, por ejemplo, la clasificación que vamos a tener de ABC. Va a haber artículos tipo A, tipo A, tipo A, tipo B, tipo C, perdón. En cuanto a lo que son las causas, y los efectos. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los que están clasificados como A van a tener van a ser menos que los B, y a su vez los B van a ser más pequeños que los C. Quiere decir que van a haber más C, menos B y menos A todavía. En el caso de los efectos actúa de forma diferente.
conforme nosotros lo vemos, tal vez para verlo con tonalidades en este caso, el que tiene la tonalidad más baja, en este caso es que va a haber menos de tipo A. B, van a existir un poco más de causas, y C es el que concentra la mayor cantidad, para verlo de esa manera. Contrario a los efectos, esto quiere decir que en el caso de lo que es los efectos, los mayores efectos van a estar por lo A, que son menos artículos. En el caso de los efectos aquí en el B, también van a ser intermedio. Quiere decir que en este caso van a tener un efecto menor que los A. Y finalmente lo que son los C van a tener todavía menos efecto, aunque tienen un mayor volumen de artículos. Entonces eso es un poco de lo que vamos a ir viendo, cómo decrece esta parte de acá. Así vemos, por ejemplo, que entonces los artículos A son menos artículos que los B, y estos a su vez son menos artículos que los C. En el caso de los A, vamos a ver que la mayor cantidad de efectos son mayores para los A, menos para los B y todavía menos para los C. Entonces, si lo vemos de otra forma también, a nivel de lo que son las causas, los vamos a poder plantear de la siguiente manera. Dentro de esta desigualdad que tenemos así. Esta es la manera que va a estar. Esto es lo que tenemos que garantizar, que se mantenga. Lo que son los A son menores que los B, y B a su vez son menores que los C. Quiere decir que la mayor cantidad de causas van a ser de los C. Caso contrario, va a suceder acá, porque entonces lo que son los efectos, la mayor proporción dependen de los A, en menor instancia lo que son los B, y aún menor lo que son los C. Entonces ahora lo vamos a ver. Esta es la desigualdad que nosotros tenemos que tener y verlo gráficamente de esa manera. Para trabajar esto vamos a verlo con la siguiente información que tenemos aquí. Aquí tenemos un conjunto de datos que es con los que vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer un análisis ABC primero para lo que son el costo de esos artículos, que puede ser ya en alguna moneda específica o en dólares. Bueno, aquí está en colones. Y aquí estaría en dólares, y cómo lo vamos a trabajar. Esto es parte de una salida de un sistema de inventarios, que hay tanto lo que son compras como consumos. Nos vamos a centrar en lo que es el consumo, ¿verdad? Aunque hay otros tipos como interbodegas y demás. Entonces vamos a centrarnos en lo que son consumos para hacer esta clasificación. Esto es una salida de un sistema, como decía, son las transacciones de una bodega, que por ejemplo cuánto artículo entra, cuánto artículo sale, es parte de lo que nosotros vamos a analizar ahí. Entonces, para tenerlo en esa estructura, es lo que vamos a ver. Entonces, inicialmente vamos a centrarnos en lo que son los consumos de aquellos artículos con el mayor costo de inventario. Entonces, consumo, y en lo que es costo vamos a analizarlo en la columna de dólares. Va a ser equivalente, bueno, aquí está en colones, pero vamos a trabajarlo en dólares. Entonces necesitamos hacer una dispersión o segregación de los datos para considerar solo lo que es consumo y dejar por fuera lo que es compra y otro tipo de clasificaciones que vamos a encontrarnos ahí. Entonces, relacionado con esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar para esto una tabla dinámica. Vamos a venir aquí a insertar. En este caso aquí pivot table, y ahí ya inmediatamente nos selecciona el rango. ¿Por qué lo selecciona? Porque está como una estructura de base de datos, y eso es que la primera fila tiene los títulos de cada columna, y posteriormente no hay espacios, no hay celdas vacías. ¿Qué otro elemento tenemos ahí? No hay celdas combinadas. Entonces, de esa manera ya él puede identificar que estamos trabajando con una tabla de datos y que podemos analizarla de esta manera. De lo contrario, sería cuestión de seleccionarla y continuar. Entonces vamos en una nueva hoja de cálculo que se vaya haciendo ese análisis, y nos aparece lo siguiente. Entonces, lo que queremos hacer con esto es identificar cuáles son los artículos de acuerdo a su costo,
y clasificarlos como ABC. Entonces, para hacer esto, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Aquí podríamos trabajarlo y agregar primero lo que es lo que es la parte del artículo, que sería el código. Perdón, vamos a agregarlo aquí en filas. Aquí están los diferentes artículos. Vamos a agregar la descripción. Y una de las cosas como filtro, vamos a agregar lo que es aquí dentro de lo que es el tipo, la columna tipo, que hace referencia a si es una consumo, que esta aparece como C. Vamos a ver, aparece. Quiero ver que hay otra variable que creo que es esta, que como se llama igual, tipo 2, aparece, si aparece el nombre. Ajá, aquí está. Y vamos a trabajar solo con consumo. Entonces ya ahí filtramos esta información que tenemos. Lo otro es ver la estructura que vamos a definir aquí. Que entonces una de las cosas en cuanto al diseño de la tabla es que sea un informe de forma tabular, como lo agregué ahora. Y adicionalmente vamos a quitar lo que es el subtotal para que nos quede de esta manera. Entonces aquí ya vamos a tener lo que es la descripción y lo que es en este caso vamos a ver, sí, ya ahí estaría lo que es el artículo, el código del artículo y la descripción. Entonces vamos a centrarnos en eso. Lo siguiente sería, como hablaba anteriormente, definir cuál es la estructura que vamos a tener con esto. Bueno, vamos a ver cuál es el costo total que hay. Entonces el costo total aquí sería en dólares y lo vamos a agregar aquí en valores. Aquí ya nos presenta la suma de todos estos costos, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos el costo total por cada tipo de artículo, y la idea en este momento entonces sería ya poder clasificarlo de alguna manera. Vamos a ver entonces que aquí podríamos incluirlo. Vamos a ordenar los datos de mayor a menor, la suma total. Sería en este caso más bien acá. Le damos un clic a la descripción o al artículo. Le damos a ordenar y vamos a decir que sea de forma descendente por el costo, la suma del costo total. Vamos a ver, aquí me está dando un problema. A ver si es con este entonces. Ahora sí. Sí, hay que seleccionarlo desde el primero para que ya lo pueda definir. Entonces, como vemos, aquí están ya ordenados los datos de mayor a menor y ver la proporción que esto tiene. Vamos ahora entonces a configurar los campos de valor para ver un poco lo del formato del número. Esto al darle clic derecho ahí, y entonces el nombre le vamos a poner que use un separador de miles y que sean 2 decimales para estandarizar un poco el formato. Y ahí lo podemos ver. Entonces veamos que solo en ¿cómo se llaman? Son 6 artículos, se concentra cerca de $103.815. Entonces son una proporción bastante grande. Y después de esto ya comienzan a bajar. Entonces veamos que hay, en este caso aquí estamos manejando, vamos a ver, 1414 artículos diferentes. Son como 1412 porque inicia como en las primeras 2 filas. ¿Sí? 1410, 1411 artículos. Veamos que el monto total en dólares que tenemos aquí es de 351.000. Y solo en estos primeros que están acá podemos ver que hay más de 100.000. Entonces, esto es algo de lo que nos ayuda a lo que es el análisis ABC para priorizar. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Entonces, para tratar esto, aquí podríamos agregar más información. Vamos a ver qué porcentaje es el que corresponde a esto. Voy a duplicar esta información, que es la suma del costo total, trayendo de nuevo esto. Entonces, si vemos,
están dos exactamente iguales, como lo habíamos hecho anteriormente. Voy a hacer la configuración de campo valor aquí como hicimos para mantener el formato del número. Y ya nos queda de esa forma. Adicionalmente, como ya la idea no es tener dos columnas repetidas, sino enfocarnos en el análisis ABC, vamos a configurar el campo valor de esta, pero vamos a definirlo que muestre los valores como un porcentaje de la columna. Ok, entonces aquí podemos ver ya que cómo está compuesto distribuido ese costo total del inventario que vimos anteriormente, que pudimos decir que son cerca de 1411 aproximadamente artículos, 1411 artículos, de los cuales tienen $351,000. Así está el porcentaje distribuido. ¿Qué más podemos ver aquí? Que pese a que son 1400 artículos, es importante prestar atención que a nivel de transacciones, esas transacciones se repiten varias veces. Entonces tenemos 16,000, casi 16,600 artículos de transacciones, líneas que nosotros debimos analizar. Entonces de todo eso, la tabla dinámica nos va a ayudar aquí para trabajarlo. Veamos a ver, ya tenemos entonces que lo presente esa suma como un porcentaje para ir definiéndolo. Y ahora estableceríamos nuestro análisis de ABC. Antes voy a ver si puedo agregar aquí, por ejemplo, otra más de estas, como la que ya tenemos. Pero en este caso, igual que hicimos antes para estandarizar los valores en el formato de número. Ver si podemos hacer el porcentaje acumulado. Vamos a ver aquí, porcentaje total. No me permite agregar esta parte. Bueno, entonces este no lo vamos a necesitar, entonces aquí lo podemos quitar. Y ahí tendríamos este comportamiento. Es parte, digamos, de lo que ahí se estructura. Entonces tenemos un ABC. Perdón, ya tenemos los porcentajes por cada uno de ellos. Entonces, con esta información podemos ir montando lo que corresponde a un ABC. Aquí hay una situación, por ejemplo, bueno, que es importante incluir el porcentaje acumulado que hay, pero en este caso, vamos a ver si se mantiene. Sí, vamos a agregarlo aquí con el porcentaje acumulado. Vamos a agregar lo que es el porcentaje acumulado. Y en este primer caso va a ser igual al que tenemos ahí, por eso simplemente agrego la fórmula. Pero en el segundo caso va a ser ese valor más el anterior, como lo estoy haciendo ahí. ¿Ok? O sea, este más este. Y vamos a desplazar esa fórmula. Y ahí tenemos los valores. ¿Qué es lo que viene haciendo esto? Esa fórmula lo que está haciendo es ir sumando esos porcentajes de forma acumulativa. Entonces vamos a mantener los dos decimales que tienen esos otros. ¿Ok? Entonces aquí hace un 52. Entonces veamos que antes hablábamos. Hay cerca de 1412 artículos o SKUs que están ahí en nuestro inventario, que tienen un costo en total de las transacciones que se hicieron por $350,000. Pero nosotros aquí ya podemos identificar que solo estos que están aquí, solo estos, vamos a ver, 7 artículos me representan el 52% del costo, que quiere decir que hay aquí $113,755. Entonces veamos que es una proporción bastante grande la que estamos teniendo. Vamos a ver aquí una cosa, es que aquí, bueno, ahora lo revisamos. Este porcentaje, como es tabla dinámica, me parece que no está tomándolo de forma correcta,
porque hasta acá, si lo revisamos, que también es importante siempre hacer la validación, ¿verdad? Me refiero a que antes hablé que era entre cerca de $350,000. Vamos a ver el total. Aquí tengo 351,000, correcto. Pero el porcentaje no me está dando, y esto es por estar la estructura en lo que es en tabla dinámica, porque si lo sumamos hasta aquí o selecciono esos, veamos que el total me dice que es 32, 36, no 52, entonces hay que validarlo. Esto se debe a la estructura como tal de la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Ya como no me permite agregar el porcentaje acumulado que antes les decía, lo que voy a hacer es que voy a copiar toda esta tabla y la voy a trabajar ya de forma fija, no trabajarla aquí en tabla dinámica. Entonces para esto vamos a copiar esto que está aquí, vamos a marcar todo. Para seleccionar todo, aquí podemos posicionarnos en esta primera celda, presionar Control Shift, la tecla hacia la derecha corre hasta donde se encuentre la última celda llena, y aún manteniendo Control Shift presionamos hacia abajo y llega hasta la última celda que tenemos. Entonces ahí lo copiamos y vamos a agregar una nueva hoja donde agregar esta información. Entonces voy a agregarlo por acá y lo agregamos como datos simplemente para tener la información, porque como decía ahora, el cálculo con este caso ahí se va, no lo podemos hacer con tablas dinámicas. Esa es una de las cosas ahí que tenemos. Entonces manteniendo esto, voy a darle aquí un poco de formato nada más. Este va a ser el costo total. Este que tenemos acá es el porcentaje. Y este que tenemos aquí es el porcentaje acumulado, que es el que nos falta. Porcentaje acumulado. Vamos a marcarlo y darle formato de este porcentaje para tenerlo. O sea, son los mismos datos que teníamos antes, pero ya estructurado de esta forma. Lo mismo aquí, este formato vamos a estandarizarlo, vamos a seleccionar todos como decía antes. Entonces nos colocamos en la primera celda, presionamos Control Shift, la tecla de la flecha hacia abajo y selecciona todos. Le damos a dar clic derecho en formato, vamos a escoger número, usar separadores de miles y dos decimales, nada más para que se vea un poco más formal el valor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto que está en dólares. Voy a ponerle aquí entre paréntesis dólares. Ok, para que sepamos después. Y aquí vamos a centrar eso. Entonces el que nos falta ahora es ese porcentaje acumulado, decía anteriormente, que en esta primera celda va a ser igual a este que tenemos en uno anterior, pero en este va a ser el que ya agregamos más el que está a la izquierda. Así para todos. Entonces lo seleccionamos y le damos aquí, cuando el cursor se coloca de esta forma, le damos doble clic y va hasta el final. Presionamos Control, flecha hacia abajo y vamos hasta la última, y aquí tenemos la información. Vamos a dejar esto aquí. Este valor de 200% no tiene sentido por la estructura que tiene, porque ahí viene sumando. Entonces ahí podemos ver ya que tenemos este valor específico, ¿verdad? Aquí está la suma de todos estos valores de 100, y aquí también lo que se tiene. Y vamos a ver entonces nuestro análisis Pareto que tenemos acá. Entonces ya tenemos esta primera esta información. Vamos a verlo gráficamente. Bueno, aquí lo estoy trabajando a nivel de lo que es Excel, que es como la herramienta más tradicional, común que tenemos disponible, pero igual podrían haber otros softwares como para desarrollarlos, pero en este caso ahí lo tenemos. Una vez que tenemos esta parte, ya empezamos a hacer nuestro análisis de ABC, que era parte de lo que les decía antes, que por ejemplo
los primeros 7 artículos me representaban el 32.36 y no el 52 como aparecía anteriormente. Con esta información vamos a hacer lo que sigue. Entonces, bueno, una de las cosas, vamos a ver gráficamente esto cómo está. Recordemos que son cerca de 16.600 transacciones y son 1.400 artículos. Entonces, estamos analizando el costo. Y aquí lo que queremos ver es, bueno, ¿cuáles son esos artículos que me está consumiendo mayor cantidad de dinero en mi inventario a nivel de lo que son los consumos que hago? Es por esto que entonces estamos definiendo esto. Bueno, ¿qué priorizamos si lo que queremos es buscar mejoras para reducir el costo del inventario que tengo? ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo. Ya llegamos hasta este punto. Entonces vamos a ver cuáles son esos artículos que podemos clasificar como ABC. Les decía anteriormente, hay porcentajes específicos, pero algunos autores lo definen de esa forma. Otros hablan únicamente lo de la proporción. Yo prefiero esa segunda parte, mantener la proporción sobre lo de que son causas y efectos para priorizar, como lo vamos a ver ahora. Si ocuparíamos lo que es un análisis gráfico para poder verlo. ¿Cómo sería? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a insertar, vamos con un gráfico, en este caso histograma, no, vamos a ponerlo por acá, vamos a ver, sería este gráfico de columnas, ahí va a aparecer en blanco, voy a agregarlo por acá, vamos a correrlo un poco para poder verlo gráficamente y esto nos va a ayudar a posicionarnos y de una forma visual definir ese ABC que tenemos ahí. Muy bien, entonces le damos clic derecho, seleccionar datos y vamos a agregar. La primero que vamos a agregar es en una gráfica lo que es el costo total en dólares. Ok, y ahí seleccionamos lo que es el título. Y después vamos a agregar los valores de la serie. Nos posicionamos acá, presionamos Control Shift hacia abajo y dejamos por fuera el total, que ese no nos interesa incluirlo. Ya agregamos el costo total y vamos a venir aquí a editar y vamos a agregar que sean, bueno, podemos agregarle solo el código tal vez porque son muchos y quedaría un poco grande. Vamos a dejar solo el código. Ok, vamos a agregar los códigos, le damos a aceptar y si vemos el gráfico, aquí estamos. Vean el nivel de detalle que hay con esta información, ¿verdad? Que un pequeño grupo de datos o de artículos son los que corresponden a la mayor cantidad de costos. Si vean la cantidad de artículos que hay aquí que tienen un costo mínimo, ¿verdad? Dentro de esto. ¿Cómo podemos trabajarlo? Entonces, una de las opciones que vamos a tener acá es que, bueno, hay que agregar adicionalmente. Vamos a darle clic derecho, seleccionar datos nuevamente, agregar, pero el porcentaje acumulado y de la misma forma agregamos todos los valores que están hacia acá hasta ese valor. Recordemos que ya hemos borrado el total general. Le damos a aceptar y aceptar de nuevo. Entonces ya ahí tenemos esto. Como les decía antes, es basado también en lo que es el mismo Pareto. Ahí vemos que como estos valores son porcentajes, son valores inferiores a 1, entonces nada más se ve la línea de color naranja aquí. Necesitamos modificarla, entonces vamos a venir, por ejemplo, acá, diseño gráfico, formato, vamos a escoger aquí en formato la segunda serie, que es el porcentaje acumulado, que es la que tenemos ahí. Vamos a aumentarle el zoom para verlo. Lo vemos, ahí está seleccionado. Vamos a ver si le damos clic derecho. Sí, casi no se puede, pero vamos a ver acá. Hay etiquetas. Vamos a ver una cosa primero. Diseño gráfico. No, vamos a ver si puedo hacerlo un poco más grande para poder seleccionar la... No,
Y ahí lo perdí otra vez. Sería aquí. Escoger el porcentaje acumulado. Bueno, aquí tengo la tecla que es como el clic derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que es como la forma más fácil, darle como el clic derecho pero con la tecla del mouse. Y aquí me está diciendo cambiar tipo de serie. Ajá. Vamos a darle cambiar el tipo de serie, tipo de gráfico. Y entonces en este, aquí viene que el porcentaje acumulado, creo que era más fácil como lo vimos antes, le vamos a decir que no sea de este tipo, sino que sea líneas y que sea en un eje secundario. Entonces veamos si aquí como aparece basado en este otro, ya se ve más grande porque cambiamos la escala. Le damos a aceptar, reducirle de nuevo el zoom. Y ahí podemos verlo. Entonces vean que este es el, ya teniendo una forma como un diagrama Pareto que tenemos ahí. Una de las cosas, vamos a ver si podemos un poco más aquí cómo definirlo. Recordemos que este análisis de clasificación es para definir específicamente qué podríamos nosotros como enfocarnos primero para hacer una mejora y reducir costos, ver qué artículo es el que estamos invirtiendo más dinero y ver alguna alternativa, ya sea reducir el consumo por X o Y situación, o más bien buscar una alternativa de un producto tipo sustituto, no sé, que podamos utilizar algo adicional. Entonces veamos que tenemos esta situación. En este caso, ahí podemos ver ya que cómo se va comportando esta parte. Ya nosotros podríamos agregar aquí algunos valores. Dentro de un diagrama Pareto, esto inicia en la parte superior. Entonces ahí podríamos variar la escala para que se dé eso. ¿Cómo sería? Por ejemplo, aquí le damos clic derecho, dar formato al eje y al máximo. Aquí tendríamos que aumentarlo, tal vez está en 30.000, tal vez en 100.000. Ajá, todavía no. En 300.000. Creo que ahí todavía lo que pasa es que se va a reducir mucho. Y ahí lo podemos ver. Que de acuerdo al formato, pues debería estar aquí arriba, pero se ve muy afectado. Tal vez queda muy poco de visibilizarlo, entonces lo vamos a mantener igual como lo teníamos, más que todo para la hora de visualizarlo. Entonces veamos que aquí hay algunas características específicas que ya vamos viendo de los artículos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Gráficamente aquí podemos ver que hay un grupo de artículos que llegan hasta acá arriba, ¿verdad? Si lo vemos a este nivel de esta gráfica acá, este valor, vamos a ver si puedo agregarle la etiqueta de datos, me dice que es un 39%, o sea este que está aquí. Entonces hasta acá, hasta esta parte, este 39% de los artículos, ahí nosotros lo vamos a poder ver. Otra forma en que podemos también representarlo, de cómo se ve, es que podemos marcar todos estos datos que tenemos ahí. Le vamos a dar clic derecho. Bueno, aquí está formato condicional y le agregamos barras de datos. Escogemos alguna de ellas. Vamos a ver, tal vez con una de estas, a ver cómo se ve esta de color azul, y ahí lo podemos ver. Entonces un equivalente de este gráfico que está por ahí es este otro, y ya podemos ver cómo se comporta para poder definirlos. Entonces, siendo de esta manera, una de las cosas que podríamos tener aquí es que veamos que con solo estos artículos que están acá, yo diría hasta esto de aquí, como lo vimos ahora, con solo el 39%, yo definiría que estos son mis artículos A. ¿Por qué? Porque solo con estos yo tengo ya el 39% de los artículos. ¿Okay? Entonces ahí ya vemos una característica. Ya después incluso a nivel gráfico vean que por ejemplo ya aquí empieza a caer más. Incluso podríamos tenerlo aquí. Voy a agregar este otro que está como más definido. Entonces estos primeros serían mis artículos A. Veamos que solo estos tres incluso representan el 20%, ¿verdad? Entonces, como les decía, cómo yo estructuro esto a veces puede variar un poco.
Yo diría que de aquí en adelante podríamos tenerlo casi que, veamos que son valores que son inferiores a 1,71%, ¿verdad? Entonces aquí van y llegan a algún valor específico. Veamos que vamos desde el 40%, ¿verdad? Que tenemos aquí del costo, hasta, vamos a ver, podríamos llevarlo hasta 70, digamos que está aquí, que estos serían los B. Entonces voy a agregarlo ahí. Ya volvemos aquí arriba, le damos un clic, vamos a correr esto un poco, le damos un clic y aquí vemos que estos serían los B. Y posteriormente los demás ya serían los C, que estamos hablando. Bueno, no, aquí podríamos agregar un poco más todavía, 40, llevémoslo hasta el 75%. ¿Por qué? Para ver la parte de las proporciones. Entonces aquí está hasta un 75. Y después de aquí en adelante serían los C. Esto en cuanto a lo que es la parte de los artículos por este costo. Entonces ahí lo tendríamos de esta forma. Entonces los A son los que llegan hasta 41. Vamos a ver si podemos aquí identificarlo. Que sería donde está ¿qué tenemos aquí? Bueno, una de las cosas para ver, antes que hablaba de lo que era la parte de las proporciones, cómo se dan. Entonces las causas. Vamos a ver si lo podemos agregar aquí arriba. Voy a correr el gráfico para ahora después. Bueno, más abajo puede ser. En cuanto a las causas, que en este caso las causas son los artículos, ¿verdad? Que tenemos. Las causas son los artículos y los efectos es el costo. Ok, entonces vamos a ver si le reducimos un poco el tamaño de esto. Vamos a bajar esto aquí. Esto. Ok, entonces eso es lo que tenemos aquí. Voy a correr esto un poco. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, los A, los B y los C. Entonces, ¿qué me representa esto? Vamos a correr esto un poquito por acá. Y esto vamos a bajarlo. Ahí está bien. Esto lo vamos a combinar. No, sí, no menos. Vamos a hacer la tablita siguiente para hacer esa comparación que les decía antes de la proporción que se guarda. Entonces, por un lado vamos a tener la cantidad. Bueno, voy a poner la cantidad como Q y aquí el porcentaje. Esto lo vamos a combinar. Esto lo vamos a combinar porque ya es un informe aquí que estamos haciendo. Esto lo vamos a centrar y hacemos lo mismo con esto. Vamos a tenerlo de esta manera. Entonces así lo tendríamos. ¿Cómo se mantiene esta proporción? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos artículos son tipo A? Bueno, ya aquí podemos incluso plantearlo como habíamos hecho antes con la tabla dinámica. Hagamos otra tablita aquí para tenerlo. Entonces le vamos a dar un clic aquí. Aquí le vamos a poner ABC. Y adicionalmente vamos a construirlo de la siguiente manera. Vamos a definir en este caso otra vez insertar pivot table. Aquí en este caso a veces viene como tablas dinámicas. Bueno, ahora aparece de esta forma. Entonces escogemos aquí pivot table. Vean que ya se selecciona otra vez toda la información porque guarda la estructura que hablábamos antes.
podemos agregarle una hoja nueva. Entonces, agreguémoslo como una hoja nueva, mejor para tenerlo. Ok, vamos a ver. Esto creo que es por el asunto de... Vamos a ver una cosa, que es por el nombre, pero... vamos a ver si debe algo a ciertos caracteres que son, por ejemplo, las tildes. Sí. Ok, entonces vamos a analizar esos datos acá. De la misma forma que hicimos antes, entonces acá vamos a venir y vamos a ver una cosa. Aquí me faltó que esta, no, en esta donde estábamos ahora, esta es la clasificación ABC. Creo que no la tomó. Vamos a ver, aquí está la lista. Esta fue la última que hice. No me aparece la tabla con todos los valores. Entonces ahí se estructuró mal. Vamos a eliminar y vamos de nuevo. Entonces insertar, tabla dinámica. El informe debe usar en forma de lista, columnas ordenadas. Ok. Vamos a ver, creo que es por el total. Entonces vamos a decirle que llegue hasta 1413. No. Vamos a ver una cosa. ¿Por qué no lo está reconociendo? Si es tal vez por esa... No, creo que lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver, cuando ya selecciono uno, vemos que escoge este rango porque pegó esta tabla con esta pequeñita que está ahí. Entonces hay que modificarla. No sería hasta la L, como dice acá, ¿verdad? Sino que más bien viene desde lo que es B, B2 hasta G. Entonces, bueno, podemos seleccionarla. Podemos borrar esto y seleccionarla acá o agregarlo ahí. Entonces, igual como les dije antes, Control Shift hacia abajo, dejamos por fuera el total general porque eso no lo ocupamos y le damos a aceptar. Entonces ya ahora sí, que ahora lo que nos interesa ver es esto. Vamos a agregar aquí en filas el ABC. Entonces tenemos cuáles son productos ABC. Podemos ver cuál es el costo total de los A, B y C, ¿verdad? Cuál es el costo total. Y también podemos poner el artículo, pero que sea por cuenta. Entonces ahí podemos verlo de esta manera. Esa tablita que estaba haciendo allá, pues aquí la hice ya con tablas dinámicas más rápido. Entonces en la configuración de campo valor mantenemos eso, ¿verdad? Que es la suma para ver cuál es el costo total. Pero vamos a decirle aquí que sea con número, con separador de miles, y que sea de esta forma. Entonces ya ahí tenemos los valores. Y adicionalmente, esta que tenemos acá, lo podemos mantener de esa forma. Entonces aquí vemos que ya se puede mantener la estructura que habíamos antes. Tenemos lo que es el costo total y el número de artículos. Entonces esto que está aquí, esta es la que nos va a servir para nosotros trabajarlo en la otra que teníamos allá. Aquí podemos copiarla si queremos, como es pequeñita, vamos a copiarla y vamos a venir, la pueden pegar como valores nada más, pero voy a ponerla. Yo creo que aquí todavía no lo mantiene, ahí se mantiene igual, ¿no? Entonces nada más voy a agregarla porque lo que nos interesa es la información que está ahí. Bueno, dejémosla ahí. Entonces una de las cosas, ¿cuáles son las causas? Las causas, perdón, sería el número de artículos. Entonces los A son 11, los B son 77 y los C son 1323. Y en el caso de la cantidad de los efectos es que son estos que tenemos aquí. Entonces voy a copiarlos y los pegamos acá. Vamos a darle el formato que teníamos antes.
Entonces ahí tenemos de esta manera. ¿Cómo sería el porcentaje? Entonces aquí podemos, vamos a correr esto hacia abajo. Aquí podemos agregar una fila más que sea el total. Vamos a agregarle aquí el total. Ok, entonces aquí lo podemos ya ver. Esto que estoy haciendo es para demostrar vamos a agregar esto. Creo que no me va a dejar. A ver si puedo agregarle aquí una para que estén separadas. Que les decía que vamos a validar esa proporción que les decía anteriormente. Bueno, ¿cómo estaba aquí este formato? ¿Y cómo sería esto? De la siguiente forma. Entonces, 11 artículos representan 0.077. Perdón. Hay que dejar fija la J7, entonces posicionamos el mouse ahí, el cursor, y presionamos F4 para que aparezcan los signos de dólar. Ahora sí lo podemos arrastrar. Y todo esto lo vemos como porcentaje. Con 2 decimales, que es lo que teníamos antes. Y lo mismo hacemos con esto. Sería este valor dividido entre el total con F4. Y tenemos esto. Otra vez agregamos el porcentaje y aquí también. Ya ahí podemos ver. Entonces, las causas son los 11 artículos que están aquí. O sea, un 0.78% de todos los artículos que hay, de esos 1411, solo ni un 1%, imagínense, ni un 1% representa un 40% del costo de lo que está ahí. Por eso antes decía, no necesariamente la regla 80-20 va a ser siempre. ¿Por qué? Porque podemos llevarla al 80, pero veamos que serían ya no 11 artículos, sino que serían 88. Entonces, veamos que esta es una proporción bastante alta del costo concentrado en menos de un 1%. Entonces, mis artículos A son menos del 1% del inventario de todos los artículos que tengo y me representan más del 40% del costo. Entonces, eso es una de las cosas a tener. Las proporciones que antes les decía, en el caso de causas, yo les decía que A tiene que ser menor que B y menor que C. Y aquí se está viendo. Entonces A es menor que B y B es menor que C. ¿Cierto? En lo que es el C son muchos artículos que representan un poco costo. Y en el caso de los efectos, encontramos que tenemos los A tienen más que los B y más que los C. ¿A qué me refiero? Que por los A son mayor cantidad de costos que los B y los B tienen más que los C. Entonces esas proporciones se mantienen y de esta manera la menor cantidad de causas es la que representa la mayor cantidad de efectos. En el caso de inventario, la menor cantidad de artículos es la que representa la mayor cantidad de la menor cantidad de artículos es la que representa la mayor cantidad de costos en las transacciones de inventario. Esto, digamos, es la estructura de ABC y de esta manera yo ya identifiqué cuáles son esos 11 artículos. Aquí es donde debo centrarme primero a trabajar y ver cómo podemos llegar a reducir los costos que tienen para tener un impacto significativo dentro de todo el inventario. Y vean que son 1411 artículos, pero solo estos, ¿cuántos serían acá? Solo estos 11 artículos me representan el 41.1% de todo el costo de inventario. Entonces, si queremos aplicar una mejora, nos enfocamos en esta área específica de todo el inventario. Muy bien.
Muchas gracias.